Hola muchachos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente acá y recuerden que hasta el día de hoy tienen plazo para hacerme llegar la prueba de sociedad, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver hoy día simplemente vamos a comenzar a analizar el tema 3 que tiene relación con el quiebre de la democracia en Chile. Y en el año 1973 en Chile se quebró la democracia, un acontecimiento que hasta el día de hoy tiene a la sociedad chilena totalmente dividida o polarizada en algunos aspectos. ¿Qué es lo que vamos a comenzar a ver? ¿Cuál fue el proceso que lleva a este famoso golpe de Estado y que termina con acabar con la democracia en nuestro país y que da inicio a un proceso de dictadura que duró 17 años? ¿Ok? Así vamos a ver anteriormente cómo se fue desarrollando todo este proceso para llevar al fin a cabo lo que es el golpe de Estado. Por ende, vamos a empezar a trabajar en la página 178. Y lo primero que tenemos que tener muy claro es que el mundo estaba pasando por algo muy particular. El mundo entonces estaba dividido, se estaba generando lo que se llamaba la Guerra Fría. La Guerra Fría simplemente fue una guerra ideológica, es decir, nunca fue un enfrentamiento directo entre dos ideologías. Ahora, ¿cuáles son las ideologías que están en disputa? El capitalismo y el socialismo, es decir, o el comunismo, ¿ya? En este sentido, el capitalismo representaba, o el país que más lo defendía era Estados Unidos. Por ende, el capitalismo estaba todo lo que es el mundo occidental. El comunismo estaba en ese entonces por un país que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que actualmente es Rusia. Ellos defendían el comunismo. Y estas dos ideologías estaban constantemente enfrentándose. Por ende, el mundo estaba dividiéndose en un mundo oriental bajo la ideología comunista y un mundo occidental bajo la ideología capitalista. Y en Chile esto también, estas ideas también llegaron a influirse en la sociedad. Ahora, si se dan cuenta, Chile pertenece al mundo occidental, por ende Chile, ¿cierto? Estados Unidos hacía presión para que Chile siguiera la ideología capitalista. ¿Ok? Entonces, esta fue la famosa Guerra Fría que tuvo distintos enfrentamientos entre ellos, pero más que nada la disputa era entre estas ideologías. Aquí tenemos una línea de tiempo que parte desde 1945 hasta 1970. Ya en 1945 ya hablamos sobre estos dos bloques, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y la disputa de la Guerra Fría. En el año 1948 ya, y Chile crea la famosa Ley de Defensa Permanente de la Democracia. Es decir, como Chile pertenecía al bloque capitalista, creó una ley para prohibir al Partido Comunista. Y se dan cuenta aquí, Chile comienza en parte a faltar, ¿cierto? A violar algunos derechos básicos, por ejemplo, la libertad de pensamiento. Después, en el año 1957, se crea un nuevo partido acá en Chile, el Partido Demócrata Cristiano, que busca, ¿cierto?, una forma de alejarse de los partidos políticos que estaban en ese entonces buscando un bienestar social. En 1959 en Cuba ocurre una gran revolución, ¿cierto? Que es la famosa Revolución Cubana, y que terminó por instaurar acá en América, o sea, en un continente capitalista, un gobierno comunista, o sea, una dictadura de Fidel Castro que se llamaba en ese entonces. Y desde aquí las ideas comunistas comenzaron, desde Cuba, comenzaron a expandirse a otros países de América. Hasta que en 1970 Chile, ¿cierto?, se transforma en el primer país en el mundo en el que se elige un presidente de esta ideología socialista democráticamente. Todos los países que habían tenido un sistema comunista lo habían hecho a través de la fuerza, a través de una revolución, como lo habíamos analizado en Cuba, pero en Chile no, en Chile esto se llegó a esta ideología, ¿cierto? Pero a través de un proyecto democrático, ¿ok? Y desde ahí comienza, ¿cierto? Bajo todo este periodo, comienza en Chile a haber una polarización, es decir, comienza a dividirse la sociedad, es decir, personas que apoyan el capitalismo y personas que apoyan el comunismo. Y acá tenemos, ¿cierto?, los famosos bloques que hasta el día de ustedes siempre escuchan hablar, de izquierda a la derecha y el centro. En ese entonces, en la izquierda pertenece al Partido Comunista, al Partido Socialista, al centro el Partido Demócrata Cristiano, y a la derecha el Partido Nacional. Si se dan cuenta, entonces, vemos cómo entonces, bajo todos estos acontecimientos, en Chile comienza a haber una polarización social y esto es muy importante. La sociedad comienza a dividirse por estas dos ideologías que se estaban enfrentando en el mundo y que a eso le sumamos la falta de virtudes sociales, virtudes comunales como el respeto y la tolerancia que no se tuvo en ese entonces, llevó a Chile prácticamente a una guerra civil. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurrió en los últimos años antes de este famoso golpe de Estado? Y comenzaron a realizarse distintas reformas que cada vez comenzó a tener más descontento a algunos sectores de la sociedad. Y en este sentido nos vamos a enfocar en los gobiernos, ¿cierto?,
de Alessandri, Frei Montalva y por último el gobierno de Salvador Allende. Y primero se crea que es la reforma agraria. Y en el gobierno de Frei Montalva se enfoca esta idea de reforma agraria en cual consistía simplemente en expropiar la tierra de los campos a los grandes latifundistas, a los grandes dueños de esta tierra, para así dársela a las personas más pobres, a las personas más, a los campesinos, ¿ok? Se les pagaba a estas personas, pero se les pagaba un dinero muy bajo que no era el valor de la tierra. Por lo cual aquí obviamente generó un descontento de estos latifundistas porque el Estado le estaba quitando sus terrenos. Por ende había un sector enojado, sí, los latifundistas. Pero había otro sector que estaba contento, los más pobres, los campesinos, sí, porque le estaban dando estas tierras. ¿Se entiende? Y todas estas políticas prácticamente comienzan a dividir aún más a la sociedad. Esta reforma agraria se crea en el gobierno de Frei Montalva, pero en el gobierno de Salvador Allende se intensifica y en el mundo rural ya había una división también por esta famosa reforma. Otra cosa muy interesante, otra reforma fue la famosa chilenización del cobre, que prácticamente, también en el gobierno de Frei Montalva, se planteó de que el 51% de este mineral iba a ser para Chile, por lo cual Chile iba a tener mayoría, ¿cierto?, en este mineral. Pero después pasamos a la nacionalización del cobre, y esto es muy interesante. Esto significó que el cobre pasó a ser 100% chileno y no trabajada por empresas privadas, lo cual comenzaron a quitarle o expropiar las empresas a los privados para que así el Estado se hiciera cargo de todas estos yacimientos mineros. ¿Cuál fue el problema? Tanto la chilenización del cobre como la nacionalización del cobre simplemente comenzó a generar un descontento de la clase empresarial hacia el gobierno chileno, especialmente hacia el gobierno de Salvador Allende. Y después se creó una creación de áreas de propiedad social, simplemente en donde todas estas grandes empresas que entregan servicios básicos como la luz, el agua y cosas por el estilo, que eran privadas en esto, entonces también el gobierno Salvador Allende buscó que estas fueran estatales, es decir, que el Estado se hiciera cargo de todas estas empresas y recursos naturales, lo cual también generó un descontento en la clase empresarial. ¿Cuál fue el problema de todo esto? El problema es que ya había una división, una polarización, como ya lo vimos. Ya, bajo estas medidas que se crearon, mantenía a unos contentos pero dejaba a otros enojados. Por ende, seguía existiendo la polarización. No se generaron estos valores de la tolerancia, el respeto, ¿cierto? Y cosas por el estilo. Y sobre todo había una gran presión de Estados Unidos, porque como el gobierno de Salvador Allende era un gobierno socialista, es decir, un gobierno vinculado al mundo oriental y no al capitalista que quería Estados Unidos comenzó a hacer una gran presión acá en nuestro país. Lo cual lleva, ¿cierto?, que a partir del año 1972, cuando Allende ya era dueño de gobierno, comenzara a haber una gran huelga y distintos paros masivos en nuestro país, ¿cierto?, a forma de criticar esto. Comenzó a haber un desabastecimiento del país, o sea, empezaron a faltar distintos productos en los supermercados, ¿cierto? Y cosas por el estilo, y por último incrementó la inflación, o sea, es decir, económicamente Chile estaba en una gran crisis. Por ende, cada vez, ¿cierto?, el gobierno de Allende se hizo mucho más difícil de poder llevar a cabo debido a todas estas problemáticas que existieron, pero en gran parte influenciadas por Estados Unidos, lo cual a la larga esto va a tener como gota que reversa el vaso el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Eso chicos, espero se haya entendido. Cualquier duda la revisamos el día miércoles, ¿ok? Y esta semana no les voy a dar tarea, los voy a dejar descansar. Así que eso muchachos, que estén muy bien, cuídense mucho, saludos a todos. Chao, 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 chao.